¿Cuántas veces en nuestra vida le hemos sido infieles a Dios? La infidelidad en nuestro corazón ha sido una tendencia que nos separa constantemente de Dios. El pecado en nuestras vidas forma parte de la rebelión del ser humano para con Dios. De esta manera, nosotros, como dicen las escrituras, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor, en su plan maravilloso para con la humanidad, decidió enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y hoy, en Generando Fe, vamos a hablar de un atributo que forma parte de la naturaleza viva del Señor, que es la fidelidad de Dios para con nosotros. Bienvenidos. La palabra de Dios en el libro de eh, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios forma parte del carácter maravilloso de nuestro buen y grande Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que Él es fiel y verdadero. La verdad forma parte de Dios. Él es verdad. Todo en Él es verdad. Y la fidelidad se complementa con esa característica hermosa de la fidelidad de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos esa tentación diaria a caminar en contra de los preceptos de Dios. El pecado, las tentaciones que vienen de afuera hacia nuestras vidas nos conducen a llevar una vida de infidelidad a nuestro Dios. La fidelidad o el contraste de la fidelidad es la infidelidad. Y sabemos que en cualquier circunstancia de nuestras vidas podemos claudicar o podemos tomar la decisión de ser fieles o, por el contrario, ser infieles. Si tenemos una situación de negocios, una situación laboral, allí podemos nosotros mostrar fidelidad o infidelidad. En un matrimonio es notable cuando hay este tipo de circunstancias en la pareja, de fidelidad o de infidelidad, ¿verdad? Y pudiéramos seguir colocando ejemplos de nuestra vida diaria. Cómo nosotros podemos llevar una vida que pueda estar enmarcada en la fidelidad de Dios. Porque es bonito saber que nuestro Dios, como lo acabamos de leer, ha prometido ser fiel de generación en generación y que Él es Dios y sigue siendo Dios. Y sobre todas las cosas, sobre todo lo que suceda, entonces nosotros podemos acudir a la fidelidad de Dios, siempre y cuando exista en nuestras vidas un corazón arrepentido, un corazón que anhele la misericordia y el favor de Dios para con su vida. Y esto es muy importante entenderlo. Entender que nosotros debemos caminar y vivir en la fidelidad de Dios. Jamás pudiéramos pensar que Dios va por el mundo improvisando según las circunstancias que van sucediendo. Esto no es así, ¿verdad? Dios ha tenido un plan desde el inicio en cada circunstancia, en cada situación. Él conoce todo lo que iba a suceder con la humanidad, con su pueblo Israel, con la iglesia en este tiempo. Él tiene todo bajo control y lo mejor es que nos ha dado la palabra profética más segura, nos ha dado su palabra para que en este tiempo la podamos conocer y podamos entender un poco acerca del corazón del Señor, que por supuesto es verdadero y es fiel. ¿Fiel para con qué? Hay tres aspectos importantes en los que Dios muestra su fidelidad para con sus hijos. Número uno, Dios es fiel para protegernos. Dios es fiel para protegerte a ti, Dios es fiel para protegerte a tu familia, para proteger cada área en la que tú puedes caminar.
pero usted me pudiera decir, bueno, pero es que estoy pasando por una situación difícil o cuando pasé por esta situación fuerte en mi vida, yo no creo que Dios me protegió del todo, sino que siento más bien que anduve a la deriva o que estoy en la deriva. eh, pues déjame decirte que Dios tiene el control de todo y ya vamos a entender un poquito más acerca de esto, pero la historia bíblica nos cuenta o nos muestra, mejor dicho, a un Dios que ha tenido supremo cuidado de su creación y de sus hijos a pesar de la infidelidad de nosotros. Él ha mostrado su amor, Él ha mostrado su misericordia, Él ha mostrado siempre la solución para encontrar nosotros la salvación y que por supuesto en algún momento nos podamos encontrar cara a cara con nuestro Señor. Entonces, Dios es fiel para protegerte. Nunca dudes de que Dios está al lado tuyo, de que si tú acudes a Él en una oración sincera y buscas su rostro, a pesar de que las circunstancias que estés viviendo sean el producto de malas decisiones que tú mismo has tomado, puedas decir, Señor, aquí estoy, perdóname, necesito de ti y el cuidado y la protección de Dios van a estar en todo momento, en cada circunstancia. A veces tomamos un autobús para dirigirnos hacia nuestro trabajo y no sabemos de cuántas cosas Dios nos libró en el camino, o tomamos una moto, vamos en un carro, en cualquier vehículo y de cualquier manera Dios nos está protegiendo y vemos que suceden cosas a nuestro alrededor, pero a nosotros no nos suceden esas circunstancias y uno dice, wow, Señor, esto no tengo conciencia de lo que está sucediendo a mi alrededor y de las cosas que tú me estás guardando. Entonces, la fidelidad de Dios se muestra para protección de nuestras vidas. Segunda área en la que nosotros podemos ver la fidelidad de Dios es en la disciplina. Dios es fiel para disciplinarnos. La palabra de Dios en el libro de Lamentaciones podemos ver al profeta Jeremías allí que comienza en los primeros capítulos narrando todas las calamidades que está viviendo el pueblo de Israel por causa de su desobediencia y que por supuesto Dios estaba permitiendo que le pasaran, ¿verdad? Vemos históricamente también que el pueblo de Israel ha sufrido invasiones, ha vivido calamidades por consecuencia de pecado y por consecuencia de su infidelidad para con Dios. Pero por sobre todas las cosas ha estado Dios protegiéndolos por un lado, pero por otro lado ha estado Dios disciplinándolos a través de los procesos, a través de las dificultades, a través de los desiertos. Entonces, la mano de Dios en su fidelidad se muestra también cuando en los procesos podemos aprender y podemos madurar en nuestra vida y caminar en función de lo que Dios nos está enseñando. Es difícil o a veces nuestra mente no tiene conciencia en los momentos de esos desiertos, de esas dificultades en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que Dios haya utilizado esta circunstancia para enseñarme tal vez esto o para mostrar su amor de una u otra Palabra manera? viva Pues en tu lo vemos también en la palabra de Dios que lo ha hecho y lo hizo con todos sus hombres y con todas esas mujeres que le sirvieron y que le siguen sirviendo al Señor. Las pruebas, nuestra fe tiene que ser probada por fuego. Entonces, la fidelidad de Dios también se muestra en esos momentos, en esos procesos de disciplina, como Él nos disciplina. Él es fiel para disciplinarnos, porque el hijo que no se ama, el hijo que se ama se disciplina, dice la palabra de Dios. Y número tres, Dios es fiel para glorificarse en sus hijos. Él es fiel para glorificarse en tu vida. Las circunstancias, los problemas, los procesos por los cuales a veces el mismo Señor nos permite pasar o nos introduce, como lo hizo con el pueblo de Israel y como vemos que pasó a lo largo de la historia y ha pasado a lo largo de la historia, entonces nosotros podemos ver la gloria de Dios. Él es fiel, Él sigue glorificándose, Él se lleva siempre la gloria y nosotros podemos decir,
esta situación, esta circunstancia no se hubiese podido solucionar si no hubiera sido por el amor y la grandeza y la fidelidad de Dios. Esto es maravilloso entenderlo, creer que Dios siempre se va a glorificar, que Él ha sido fiel y Él no va a cambiar lo que Él ha dicho para nuestras vidas, sino que por el contrario va a permanecer fiel a su palabra. Dice la Biblia que Él juró por sí mismo porque no había nada más grande por qué jurar. Juró por su mismo nombre que iba a bendecir a las generaciones de la tierra, a todas las familias de la tierra por medio de la simiente de Abraham. Entonces, si eso lo hizo el Señor y si Él mismo puso por delante de sí su nombre y su palabra, es un trato, es un convenio que tal vez para los hombres pueda ser fácil romper, pero para Dios no. Él no da marcha atrás. En Él no hay mentira, en Él no hay mudanza de variación. Y la fidelidad de Dios es como lo es Él para la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, en estas tres áreas en la vida podemos ver cómo Dios permanece fiel a nosotros. Cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos, de ir al altar con nuestra pareja, con nuestra esposa. Entonces allí hacemos un pacto, ¿verdad? Y tomamos una decisión y prometemos, juramos delante del pastor, delante de la familia, delante de los amigos, que vamos a ser fieles, que vamos a estar en las buenas, en las malas. Es un pacto que hacemos, pero no hay un sí condicional. No podemos decir nosotros, yo te voy a ser fiel si tú haces tal cosa para mí, o si tú te portas de esta manera, entonces yo te voy a honrar, o si tú estás bien, entonces yo voy a estar contigo. No, yo voy a estar contigo en las buenas, en las malas. Y nadie puede decir, no, es que yo voy a estar contigo mientras me dure el amor. Cuando ya sienta que no te amo, entonces fácilmente rompo con este compromiso y sencillamente hago de cuenta que no pasó nada y sigo mi rumbo y busco otra pareja, y si me pasa lo mismo, pues sigo intentando. Estas cosas no pueden suceder y eso no debe suceder en nosotros. Es una decisión, es un juramento que nosotros hacemos para con nuestra esposa o viceversa, de estar siempre, aun cuando sintamos que tal vez ya no es la misma emoción de antes, pero busco siempre honrar, ser fiel, guardarme, ayudar, cuidar, proteger, porque es nuestro deber como esposos, ¿verdad? Y es la decisión que nosotros tomamos en un altar delante del Señor. Asimismo sucede en este tiempo. Nosotros como iglesia de Jesucristo debemos ser fieles ante el Dios que es fiel. Dios es fiel principalmente a su palabra. Muchas veces, y creo que tal vez lo dije en el transcurso de este programa, tal vez lo dije, que Dios era fiel para con nosotros, pero realmente Dios es fiel a su palabra. Dios no se contradice a sí mismo. Él permanece fiel a lo que Él ha dicho. Y nosotros podríamos ver diferentes ejemplos por la palabra de Dios, pero dice la palabra en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11, dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Versículo 13 dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es algo súper importante porque comienza diciendo, si tú permaneces fiel, entonces Dios permanece fiel. Si tú le negares, entonces Cristo también te va a negar. Pero si tú le fueres infiel a Dios, Él nunca, a pesar de que tú le puedas ser fiel, Él nunca va a ser infiel a lo que ha decretado para nuestra humanidad, para nuestras vidas, para nuestra familia. Y su bendición dice que nos alcanzará de generación en generación. Así lo ha prometido el Señor, así lo ha decretado sobre todos aquellos que le aman, que le buscan, que anhelan hacer su voluntad.
que tienen errores todos, que puedan cometer en circunstancias o en momentos de debilidad, pecados que por supuesto nos alejan de Dios, que podrán traer consecuencias a nuestra vida, pero que a pesar de eso volteamos al cielo y miramos la gloria y la misericordia de Dios. Recordemos a Asaf, en el Salmo 73, si no estoy mal, cuando él por un momento se deja como fascinar por el gusanito de la envidia y comienza a ver a su alrededor, a sus vecinos, y comienza a ver que a todos ellos, a pesar de que son malos, le va bien, y él comienza a decir esto: pero si yo estoy aquí, si yo soy hijo de Dios, si yo le sirvo al Señor, ¿por qué a ellos le va mejor que a mí? Y por un instante él cree que ellos les va mejor y que son más prosperados que él. Pero cuando dice la palabra en la mitad de este salmo, dice que volvió al altar, volvió a ese lugar, y en ese momento él entendió que el lugar que él estaba ocupando, el contemplar al Señor, el servirle al Señor, era lo mejor que le podía pasar a cualquier ser humano. Estar en la presencia de Dios, disfrutar de su verdad, de su palabra, y abrazar su fidelidad, nos hace cambiar una conducta o nuestra manera de hablar de manera pesimista, de manera atemorizante, de manera desesperanzada, ¿verdad? Una persona que no ha confiado en Dios, que no ve la fidelidad de Dios, entonces actúa de esta manera y habla de esa manera, y se lo vive angustiado, se lo vive preocupado, se lo vive estresado, triste, abatido por cualquier cosa, mientras que alguien que ha conocido el amor y la fidelidad de Dios permanece en Él, abraza su misericordia y confía plenamente en Él, para bendición de su alma y para glorificación de nuestro Padre. Ese es el Dios del cual todas las semanas queremos compartir con ustedes, queremos conversar con ustedes. Es por eso que tomamos este espacio, para que el Señor ministre tu corazón, hable a tu alma y puedas reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestra vida con respecto a la fidelidad y el amor del Señor. El Señor te ama grandemente. Él está esperando que tú, por un instante, le pongas un alto a tus pensamientos que divagan en necesidades, que divagan en problemas, en circunstancias, muchas de ellas que son ajenas inclusive a ti, y está esperando que tú vuelvas en sí, como lo hizo Asaf, y que reconozcas, y como lo vemos también en la palabra de Dios cuando el profeta Jeremías, y reconozcas que Dios ha sido fiel, que Él lo que dijo lo está cumpliendo, a pesar de que podamos ver que estamos pasando por momentos de disciplina, por procesos dolorosos en nuestro diario vivir, de los cuales no estamos exentos y no vamos a dejar de pasar por ahí. Ese es el mensaje que quería compartir en este momento para contigo. Abraza la fidelidad de Dios, ama al Señor con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y verás cómo Él se glorifica en cada área de tu vida. Esto fue Generando Fe. Les amamos, les bendecimos, les enviamos un abrazo desde Rubio, Estado Táchira, desde los estudios de Vida TV Play, y allí están todas nuestras redes sociales para que usted nos siga, comparta con aquellos que usted quiera compartir, o que Dios ponga en su corazón compartir estos mensajes de vida, de salvación, de llenura del Señor, y que podamos nosotros ser un instrumento de bendición, ser un vaso de honra para otros. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Mi Jesús, mi buen Dios, te necesito.